Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hoy os voy a explicar mi idea sobre qué es un podcast de exploración. Se trata de un episodio de podcast sobre un tema determinado que quiero tratar, ya sea una pregunta, quiero contar algo, lo que sea, pero que realmente no tengo ni idea de lo que voy a decir. Por eso de ahí la palabra de podcast de exploración. El objetivo para mí, el objetivo personal de este tipo de episodios de podcast es que conforme lo voy contando y al explorar diferentes posibilidades, diferentes ideas sobre ese tema en concreto, pues que yo pueda obtener alguna conclusión válida sobre esa pregunta que me estoy haciendo, sobre ese tema que estoy tratando, y si no, pues simplemente el haber explorado diversas posibilidades para que cuando luego lo escuche más tarde pues se me puedan ocurrir nuevas ideas o tener otros puntos de vista. A su vez, este tipo de podcast se puede grabar de muchas maneras diferentes. Una de ellas podría ser que yo antes ya tengo un guión sobre lo que quiero contar o explorar y entonces voy pasando sobre esos puntos en un orden determinado y lo voy contando, y entonces grabo en una sola, como si dijéramos, toma. Otra posibilidad sería que, igual que como estoy haciendo ahora mismo la grabación de este episodio, en que yo empiezo a contar una cosa y entonces paro el podcast, paro la grabación en un momento determinado, me paro, reflexiono sobre lo siguiente que quiero decir y luego desde el último punto en que había parado la grabación, pues continúo. Entonces tengo unos segundos ahí, es como si pudiera parar el tiempo para reflexionar un poco en lo que quiero decir. E incluso puedo volver un poco hacia atrás y borrar el último trozo que he grabado si no me ha gustado, o grabarlo encima, etc. Seguro que a lo mejor alguna vez os habéis preguntado si podéis parar el tiempo para poder reflexionar un poco. Pues eso sería más o menos la idea que os estoy comentando aquí. Y esto además a mí al menos me resulta relativamente fácil de hacer porque lo puedo hacer con el móvil, lo hago desde el iPhone, simplemente con la aplicación grabadora de notas de voz se puede hacer de manera bastante fácil. Peligros, entre comillas, que puede tener la grabación de este tipo de episodios es que, después de haber grabado el episodio sobre un tema determinado, que no haya encontrado ninguna conclusión útil y entonces que a la audiencia pues, no le puedan interesar estos temas. Eso sería una posibilidad. Pero por otra parte también me parece interesante la contrapartida de este peligro, entre comillas, como decía antes, es que quizás la audiencia, al escucharlo, y si el tema le interesa también, luego puede unirse a aportar sus propias ideas sobre el tema. Por ejemplo, después de haber escuchado el episodio, que se meta al grupo de Telegram o de WhatsApp del podcast y que ahí aporte sus conclusiones o que las envíe por correo electrónico, etcétera, etcétera, y que luego, si se recibe suficiente feedback, pues que se pueda hacer como un segundo episodio o una serie sobre este tema donde la gente pues va aportando. La gente puede aportar, como he dicho, ya mediante texto, email, WhatsApp o Telegram, o incluso pueden dejar, que esto sería yo creo que lo deseable y lo que sería realmente chulo, su opinión mediante notas de voz que luego pues se pueden intercalar en un segundo capítulo sobre esta serie. Y puede salir algo realmente chulo, una reflexión bastante interesante, me parece a mí por lo menos. Ejemplos de cosas que por lo menos a mí me interesa de poner o de contar en estos episodios de exploración.
Pues, por ejemplo, hoy le estaba dando vueltas a cómo hacer la revisión semanal de proyectos que llevo en marcha, porque últimamente estoy atascado a la hora de hacerla, no sé cómo mejorarla, y entonces he grabado un episodio pues, de exploración que ha durado unos 6 o 7 minutos. Entonces ese episodio lo volveré a escuchar mañana y a ver qué nuevas ideas frescas pues me da. Otro de esos episodios de reflexión es, sorpresa, precisamente este tipo de episodio que lo estoy grabando ahora mismo así, pues de esa manera. Otra cosa más que me resultaría interesante, pero que no creo que de momento lo vaya a implementar porque me llevaría demasiado tiempo, y para que en mi caso por lo menos esto sea práctico y pueda hacerlo bien, tiene que ser que yo lo pueda hacer desde el móvil de una manera cómoda, como estoy haciendo ahora mismo. Pero otra manera un poco más avanzada de este tipo de episodios de exploración sería yo grabo el episodio, como estoy haciendo ahora mismo con el móvil, por ejemplo, y luego pues lo paso al ordenador, y ahí con Audacity o con cualquier otra aplicación de este tipo de edición pues, de audio, digo, vale, aquí cuando estaba hablando de este tema me faltó comentar esta otra cosa. Entonces cojo el audio y ahí en ese trozo digo, vale, pues aquí imagínate que quiero hablar de, yo qué sé, viene perfectamente a cuento tal libro que he leído, hablar un resumen de ese libro y por qué lo que dice ese libro podía ser interesante aquí. Pues entonces ahí grabaré una nueva pista, que durase lo que durase, imagínate 5 minutos contando de qué iba ese libro y las conclusiones principales que pone estar relacionadas con ese episodio, y entonces ahí cortaría en el episodio original que yo he grabado con el móvil, ahí cuando estoy diciendo, bueno, y ahora voy a hablar sobre este libro, entonces ahí haría un corte, metería este nuevo bloque, digamos, que he grabado hablando sobre ese libro, lo metería ahí, y luego a continuación tendría que seguir con la parte inicial del episodio donde lo había cortado. Pero ahí el problema es que falta añadir una especie de nexo, porque el corte inicial, cuando tú lo escuchas sin haber metido este nuevo trozo, se escucha de manera continua, pero ahí tienes que meter ahora un nuevo nexo, una nueva parte que explique de manera suficientemente clara la conclusión, por ejemplo, de ese resumen del libro y el punto en el que se había quedado la grabación. Esto además creo que se podría hacer de manera bastante fácil, porque a mí lo que me agobia un poco es, por ejemplo, si tienes una pista de 30 minutos o 60 minutos, tener que escucharla entera para saber dónde quieren meter cosas o dónde no, y lo único que ves es la forma de la onda, pues es un poco difícil, ¿no? Pero he visto que hay algunas aplicaciones, bueno, esto lo tengo que explorar todavía un poco bastante, que te permiten transcribir a texto tu grabación, ¿vale? Principalmente he visto algunas como The Script, que funcionan en inglés, y entonces ahí mi idea o mi propuesta sería poder trasladar todo el audio a texto y luego poder poner el texto debajo de la onda para saber exactamente los puntos donde me interesa cortar o editar o añadir cosas. Eso sería una manera mucho más rápida, que sería, para que os seguís a la idea, algo comparable con lo que hacemos con un documento Word, ¿vale? Estamos escribiendo sobre un tema determinado, escribimos un folio entero y luego, como estamos viendo el texto, podemos ir rápidamente a la parte que nos interesa y ahí insertar otro párrafo, otro trozo en cualquier parte, y lo hacemos de manera bastante rápida. Pues aquí la idea sería lo mismo, pero poder hacerlo con audio. Entonces, si esto no existe, os doy la idea para los que quieran crear una startup basada en esto. Yo creo que podría tener bastante éxito. Y ya digo, como no soy explorador de estas cosas, no sé mucho, quizás a lo mejor me estoy equivocando completamente y ya existe una aplicación que lo hace. Pero bueno, por lo que yo he visto, no hay nada así fácil o que esté implementado, por lo menos para el mundo del podcasting. Y bueno, pues lo voy a dejar aquí de momento, y ya sabéis, si veis este tema interesante, podéis contactarme o escribir en el grupo de Telegram, de WhatsApp, etcétera, y podemos hacer una serie bastante interesante sobre creatividad y podcast.
Entonces, bueno, gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comenta que tenemos un grupo de Telegram, que está puesto en la nota del programa, donde te puedes unir si quieres para discutir de manera más directa, que no mediante el email, que a veces es un poco más frío, pero bueno, en ese grupo puedes comentar todas estas cosas. Y también comentar que si te interesa alguna de las técnicas de productividad que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, en esta entrevista, bueno, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.